Es una satisfacción recibir en RPP a la abogada penalista Romy Chang, porque ella une a su conocimiento teórico y su experiencia práctica del derecho penal una capacidad pedagógica rara entre los abogados. Señora Chang, muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia en RPP. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Hemos tomado conocimiento todos de que el caso de los dinámicos del centro que se venía investigando en la Fiscalía de Junín ha sido trasladado a una Fiscalía supraprovincial. En buena cuenta pasa a Lima. Yo quisiera que nos explique qué cosa es Fiscalía supraprovincial, número uno. Número dos, en base a qué argumentos legales se toma esta decisión y qué significa esta decisión en términos de cambiar de los actores del sistema judicial. Bueno, lo primero es que una fiscalía supraprovincial tiene como objeto conocer los casos más complejos de todo el país. No es, ojo, que se trate de casos solo de la ciudad de Lima, sino son casos de todo el país que tienen un impacto en todo el Perú y que incluso pueden tener relevancia internacional y que son vistos por una corte que se encuentra en Lima, pero que es especializada, que tiene peritos especializados, un equipo de fiscales con también personal muy capacitado, justamente en temas vinculados a organización criminal, lavado de activos y otros delitos complejos que justo se dan en este caso de los dinámicos del centro. De acuerdo, eso respecto a la corte, pero respecto a la fiscalía, en buena cuenta... Igual, tenemos dicho como una especie de corte supranacional, una corte que le llamamos la Corte Penal Nacional, que juega, por así decirlo, ¿no?, con una fiscalía supranacional también, supraprovincial, que también tiene competencia para ver estos casos. O sea, tanto a nivel del Ministerio Público como a nivel del Poder Judicial, las cosas hace varios años ya se organizaron para que los casos complejos de gran dimensión que no podían ser vistos en un pequeño distrito judicial o en una pequeña fiscalía, como en este caso sería la de Junín, pasen a ser vistos así a nivel nacional por estas dos instancias que juegan de manera paralela. ¿En qué momento y quién toma la decisión de que el caso que venía siendo visto a nivel del Distrito Judicial de Junín pase, en buena cuenta, a Lima y, como nos explica usted, a una fiscalía supraprovincial? Bueno, quien toma la decisión es el fiscal coordinador, que es el especialista además en temas de corrupción. Que es el fiscal que ve todos los casos de corrupción de funcionarios en el Perú, Omar Tello. Así es como el jefe de todos los que ven casos de corrupción, ¿no? Y él es al que la doctora Boni Bautista le pregunta: doctor, yo creo que este caso tiene relevancia nacional y creo que su fiscalía supraprovincial debería conocerla. Y es ahí donde se da inicialmente un debate, ¿no? Porque el fiscal Tello le dice al principio: no, mira, yo creo que sí se cumple con algunos requisitos, pero falta lo más importante, que es que este caso tenga una trascendencia nacional, que de momento no la veo. Entonces, es más, le explica a la fiscal Boni en su disposición, ¿no? Yo creo que aquí, si bien tenemos declaraciones de colaboradores que indican que habría habido una transferencia de dinero producto de esta organización criminal al Partido Perú Libre, lo que sí le podría dar una trascendencia nacional, eso no se ha corroborado. Y ahí la respuesta de la fiscal Boni Bautista es hacer otro informe aclaratorio, ampliatorio, donde le precisa que estas declaraciones de los colaboradores sí se han, de alguna manera, corroborado con otros elementos, como son operaciones bancarias que se encuentran en los actuados. Y ahí es donde el fiscal Omar Tello dice: perfecto, bingo, tenemos todos los elementos, ahora sí puedo traer el caso a Lima. ¿Qué garantías tenemos de que esta decisión de cambio de la circunscripción jurisdiccional no implique demorar el tiempo, como lamentablemente estamos acostumbrados a ver en muchos casos en el Perú? Lamentablemente no existe una garantía. ¿Por qué? Porque las fiscalías supraprovinciales y la Sala Penal Nacional también son cortes, son instancias que tienen bastantes casos. No es que tengan 1, 2, 3 casos. Aquí, por ejemplo, está el caso de la señora Fujimori, el caso de Fuerza Popular, el caso del señor Humala, el caso de un montón de políticos, lamentablemente, que tienen también una trascendencia a nivel nacional. Ahora, sí, por supuesto, se espera que puedan actuar de manera mucho más ágil, de manera más fluida, porque cuentan con más recursos. Para empezar, más fiscales encargados. Y además, otro detalle yo creo que aquí muy importante, que no ha descuidado el fiscal Omar Tello, es hacer que la misma doctora Bautista, para no retrasar el caso,
también participe en esta primera etapa pidiéndole el apoyo, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente no haya pues una demora en la transición y no se frustren las diligencias que van a venir, que básicamente son el pedido de prisión preventiva que se va a tener que volver a discutir debido a que se anuló la resolución anterior. ¿Por qué se anuló este pedido inicial de prisión preventiva? Este pedido fue visto en la Corte de Junín y yo creo que de alguna manera es el detonante, lo que impulsa a la fiscal Boni y a la Procuraduría a pedirle el traslado a Lima, porque la jueza indicó que no habían elementos suficientes para poder demostrar que realmente se habían cometido los delitos de corrupción, organización criminal, tráfico de influencias y otros, ¿no? Entonces dispuso que todas las personas respecto a las que se había pedido prisión preventiva queden en total libertad. Esto, por supuesto, fue impugnado y a nivel superior, la Sala Penal Superior indicó que había habido una mala valoración de los elementos de prueba y además dispuso una investigación contra la jueza que resolvió en primera instancia, pasando los actuados a la ODECMA, lo cual pues ya dejaba un sinsabor e incluso obligó a que esta jueza sea apartada y en su lugar entre otro magistrado. Dato curioso, el único que quedaba, porque no habían más en esa corte que vieran temas de corrupción y que además también tenía algunos cuestionamientos públicos, ¿no? Lo cual pues impulsó a la fiscal a pedir el traslado a una corte que tiene muchos más magistrados y que en principio sería una corte independiente. ¿Cuánto tiempo puede tomar la fase de investigación a la que se dará lugar cuando el caso esté plenamente acreditado en Lima? En principio se han dicho que se van a dar 8 meses para esta primera etapa de recolección de todos los elementos de prueba. Sin embargo, yo creo que este caso es bastante singular porque aquí la fiscal, el día que pidió las prisiones preventivas, expuso una serie de elementos de prueba. Aquí han habido incautaciones, han habido allanamientos de inmuebles que han dado lugar a una serie de elementos probatorios y además una serie de declaraciones de colaboradores que también han permitido que la investigación, me parece a mí, fluya más rápido. Al punto tal que hace media hora aproximadamente ya la Fiscalía de Lavado de Activos, que también había abierto una investigación paralela contra los que resultan responsables aquí en Lima, ha dispuesto la incorporación del Partido Perú Libre, del señor Vladimir Cerrón y del primer ministro Bellido en esta investigación que, ojo, tendría como delito previo, como delito precedente que da lugar al dinero sucio que se va a lavar, justamente los actos de corrupción o los supuestos actos de corrupción realizados por los dinámicos del centro. O sea, con lo cual vemos que ha habido pues un nivel probatorio, un desarrollo grande que una vez conocido por la Fiscalía de Lavado de Activos está permitiendo este impulso. Entonces yo entiendo que en este caso debería fluir mucho más rápido que los otros, por lo avanzado de la investigación que tenía ya la fiscal Boni Bautista. Más aún, si ella va a seguir en el equipo. Tenemos que ir a una breve pausa, si me lo permite, por favor, después de la cual quisiera que a toda esta explicación sobre el procedimiento judicial quisiera que incorporemos un elemento extrajudicial, que es la afirmación de los viceministros que han renunciado al Ministerio del Interior, afirmando que han sido nombrados en el Ministerio de Funcionarios con el designio oscuro de dificultar el trabajo de la inteligencia policial en la investigación sobre este caso, que como sabemos, y hay que repetirlo, afecta al partido político del presidente Pedro Castillo, el cual es miembro el presidente Pedro Castillo. Nos contestará qué podemos pensar de este temor y de esta advertencia hecha por los viceministros renunciantes en el caso de la investigación fiscal a los dinámicos del centro. Vamos primero a una pausa y retomamos con la penalista Romy Chang. Antes de darle la palabra a la abogada penalista Romy Chang, yo quisiera escuchar un testimonio importante, una información importante que aporta nuestro compañero Víctor Reyes, que hace precisiones respecto de la fiscalía que va a asumir la investigación en el que están incursos Vladimir Cerrón y Guido Bellido. Víctor Reyes, muy buenas noches al programa, Víctor. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? En directo. Así es. La Fiscalía lo que ha hecho es incluir a Vladimir Cerrón, al primer ministro Guido Bellido y al partido oficialista Perú Libre como persona jurídica en una investigación por lavado de activos que está vinculada al caso de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro. Esto se ha dado en una disposición de ampliación de investigación preliminar en la que el fiscal de lavado de activos Richard Rojas sostiene como hipótesis la presunta existencia de una organización criminal al interior del partido Perú Libre
la cual habría cometido actos de lavado de activos, es decir, lavado de dinero, proveniente de actos de corrupción que se investigan aparte en el caso conocido como Dinámicos del Centro, el caso por el que se pidió prisión preventiva y que acaba de ser trasladado a Lima. A partir de esto, el fiscal Richard Rojas lo que está haciendo es incluir a Vladimir Cerrón como presunto líder o presunto cabecilla de esta supuesta organización criminal, cuyos objetivos habrían sido financiar las campañas políticas de Perú Libre a lo largo de los años y financiar además los pagos relacionados a los procesos judiciales que involucran a los integrantes de esta organización, principalmente los pagos judiciales, los pagos de tarifas judiciales o reparación civil vinculadas a Vladimir Cerrón. A Guido Bellido se le incluye a raíz de audios en los que se le escucha coordinar pagos de reparación civil a Vladimir Cerrón y se sostiene como hipótesis que habría tenido conocimiento de los presuntos actos de corrupción que cometía esta supuesta organización criminal. Esta es una investigación de lavado de activos que dirige el fiscal Richard Rojas de la Fiscalía Superprovincial de Lavado de Activos. Es una investigación, Fernando, que es separada, aparte de la investigación central por delitos de corrupción del caso Dinámicos del Centro, que como decías tú acaba de ser trasladado de Junín a Lima. Por ese caso se conoce información que habría derivado en el delito de lavado de activos y la Fiscalía de Lavado de Activos también en Lima abrió una segunda investigación, esto lo abrió a mediados de julio y ahora se ha ampliado para incluir ya individualmente a Vladimir Cerrón, a Guido Bellido, también a Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón y actual vocero de la bancada de Perú Libre. Es una investigación que se va a hacer por el plazo de 16 meses, la tiene el fiscal Richard Rojas, y como decíamos va a ser paralela a la investigación por corrupción, en la que también está incluido Vladimir Cerrón, pero que tenía la fiscal Bonnie Bautista y que acaba de ser trasladado a Lima para que lo vea la fiscal Vanessa Díaz. Así que van a ser dos investigaciones relacionadas al caso Dinámico del Centro, una por delitos de corrupción, que lo tiene la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, y otra por los presuntos delitos de lavado de activos, financiamiento ilegal a un partido político, que lo tiene la Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, el fiscal Richard Rojas Fernández. Ese es el panorama vinculado a estas dos investigaciones vinculadas, pero que son autónomas una de la otra. Muchas gracias, Víctor Reyes, por estas informaciones complementarias y por la explicación que nos has dado también sobre esto. Romy Chang, ha escuchado usted a nuestro compañero Víctor Reyes aportando algunas informaciones recientes. Se trataría de la Fiscalía, no de anticorrupción, sino de lavado de activos, la que ha incluido a Vladimir Cerrón, a Guido Bellido, pero también a Valdemar Cerrón, vocero de la bancada, y al Partido Político Perú Libre también como persona jurídica. Explíquenos qué significa esta precisión. Claro, lo que pasa es que son dos investigaciones separadas, porque para el delito de lavado de activos, o en el delito de lavado de activos, lo que se sanciona es haber buscado introducir en el sistema económico un dinero que tenía origen negro, origen en un delito. Ese origen, ese delito que habría dado lugar a la necesidad de lavar este dinero, justamente es el caso que acaba de ser trasladado a Lima. Es el caso que va a asumir. Exacto, ¿no? Y es muy importante, además, que ambos casos se encuentren ahora aquí, porque el nivel de coordinación entre los dos fiscales, el que ve el tema del lavado de activos y el que ve el tema del delito previo, va a ser mucho más sencillo respecto de las copias de los actuados, respecto de las audiencias, y claro, ellos van a trabajar muy de seguro en equipo, porque el caso de lavado de activos se va a robustecer si se logra probar con rapidez el tema de los actos de corrupción en el caso de los Dinámicos del Centro. Entonces, yo realmente creo que este traslado de los actuados a Lima y además, inicio inmediato de la Fiscalía de Lavado de Activos, con ya la individualización de personas y el partido político, el día de hoy, Fernando, ha sido un gol anotado para la Fiscalía realmente, ¿no? O sea, ha cerrado el círculo de su investigación. Ahora bien, lo que queda claro entonces es que habrán dos investigaciones fiscales, una sobre corrupción y otra sobre lavado de activos, corrupción de funcionarios en un caso, lavado de activos otra, y que van a marchar paralelas pero complementariamente, no se fusionan en una sola investigación. Así es, son dos que van por separado, no podrían fusionarse tampoco porque la que viene de Junín ya está más avanzada, está en un estadio procesal diferente. Aquí ya se formalizó contra algunas personas y ya se pidió prisiones preventivas. En la de Lima, el lavado de activos, recién hoy se está individualizando a algunas personas y vamos a ver si la Fiscalía también decide solicitar alguna medida contra estas personas, ¿no? Porque también podría hacerlo, como por ejemplo prisiones preventivas o detenciones preliminares. Ahora, antes de ir al tema de la policía, que había quedado planteado antes de la pausa, el señor Cerrón ha beneficiado
de una decisión judicial que le permite permanecer en Lima hasta el 20 de agosto para que pueda ocuparse de sus responsabilidades como secretario general del Partido Perú Libre. ¿Esa decisión ha sido tomada por quién? ¿Y desde qué punto, hasta qué punto los cambios que se han producido en la competencia fiscal pueden modificar esas clemencias de las que ha beneficiado el señor Cerrón? Bueno, eso de allí se genera porque él tiene la obligación de pedir permiso respecto de un juzgado que en su momento lo condenó por otros actos. Lo que pasa es que el señor Cerrón ya trae una condena por negociación incompatible. Exacto, es un tema totalmente distinto a este nuevo que se ha abierto por los dinámicos del centro. Él fue condenado, se le suspendió la pena, se le dio 1 año de inhabilitación y se le establecieron ciertas reglas de conducta que él debía cumplir. Entre ellas, no variar su domicilio sin previo aviso al juzgado. Entonces, lo que él ha hecho para poder venir a Lima y ocuparse de sus labores como secretario general es pedir un permiso. Y se lo han concedido hasta el 20 de agosto. ¿Podría él pedir una ampliación? Eventualmente podría pedirla, tendría que justificar por qué. Podría ser que la Corte le diga, oiga, usted ya no puede pedir más ampliaciones, fíjese usted, está teniendo ahora otras investigaciones penales, ya yo considero que mejor venga usted acá a Junín. También podría ocurrir. Esto ya va a depender un poco del criterio que siga la Corte que lo condenó en su momento allá en Junín. Pero si su caso fiscal se ve ahora ya no en Junín, sino en Lima, ¿eso no cambia su eventual posibilidad de que le autoricen a residir en Lima o a venir a Lima tanto cuanto quiera? Podría ser un argumento a que él podría fundamentar, pero ojo, también podrían decirle, oiga, sí, pero usted puede quedarse aquí en Junín y solamente ir cuando sea citado. Ahora, ojo, Fernando, esto juega a favor y en contra, ¿no? A favor porque podría argumentar eso, podría decir, oiga, yo necesito estar en Lima para poder defenderme, es posible. Pero también más bien le podría jugar en contra, porque la fiscal Bonnie Bautista, también con ocasión de esta investigación donde a él se le incluyen los dinámicos del centro y ahora esta lavado de activos, ella en su momento pidió que se le revoquen los beneficios de la suspensión de la pena al señor Cerrón. E incluso pidió que se le quitara la suspensión y vaya a la cárcel. Entonces, yo creo más bien que esta nueva investigación de lavado de activos, si bien es en Lima, no va a servir tanto como un beneficio para el señor Cerrón o un argumento para que él pueda justificar estar en Lima, sino más bien creo que le puede jugar en contra. Sobre todo, Fernando, y un dato muy, muy interesante, si tomamos en cuenta que todavía está pendiente de ser resuelta en la Corte Suprema una casación, una especie de apelación, que planteó en ese caso donde condenaron al señor Cerrón, la Procuraduría y la Fiscalía para que a él se le revoque la pena suspendida. O sea, podría ocurrir también, por ejemplo, que la Corte Suprema resuelva la próxima semana y diga, oiga, sobre el pedido de la Fiscalía, en este primer caso donde se le condenó, yo creo que estuvo mal la suspensión de la pena. Vaya usted al penal. Y él inmediatamente tendría que ser conducido al penal. La pena que él recibió es de 4 años. Él recibió una pena inicial de 4 años y 8 meses. Ya. Pero eso fue en primera instancia. Ya. Se le dio una pena efectiva. Ya. Y él apeló eso y en segunda instancia se le revocó y se le dieron 4 años con pena suspendida. 4 años. 4 años hubiera podido significar pena efectiva. Depende del juez. Sí. Si es pena efectiva o es suspendida. Exactamente. Depende del juez y él ahí fue beneficiado en la Corte Superior y se le dio la suspensión. Y ahora estamos en espera de que la casación en la Corte Suprema, en la Sala Penal de la Corte Suprema, decida si se debe mantener este carácter de suspensión de la pena de 4 años o pase a ser efectiva, entre otras cosas, eventualmente considerando que hay todos estos otros elementos judiciales nuevos. Así es. ¿No? Ahora, sí, definitivamente se le complica el panorama. Aclarado todo este procedimiento, vamos a un tema ya no judicial, sino de la realidad. 2 viceministros han renunciado al Ministerio del Interior, nos lo ha hecho saber el señor Carlos Basombrío, que ha sido ministro del Interior hace unos años, diciendo que hay una mano negra que quiere impedir que la DIVIAC, es decir, la inteligencia policial, actúe con eficacia y celeridad en la investigación de la causa de del centro, ¿no? De los dinámicos del centro. ¿Qué sabe usted de eso cuando lee estos artículos de prensa? ¿Cómo reacciona la penalista que es usted? Bueno, la verdad es muy preocupante porque esto ya afecta no solamente un caso, sino la institucionalidad del país. Y yo creo que esto puede ser valorado en 2 lados. A nivel penal, en el proceso, en la investigación, pero también a nivel político, en las decisiones que el Congreso podría adoptar respecto de estos altos funcionarios. A nivel penal, ¿por qué esto va a ser importante?
porque definitivamente si existe una obstrucción, una obstaculización en la búsqueda de la verdad en el proceso penal, ahí se acredita un elemento para las prisiones preventivas. Con lo cual, si se haya algún tipo de vinculación, recordemos que el señor Bellido es primer ministro, el primer ministro tiene incidencia en a qué personas nombran dentro de las carteras. Entonces, eso podría complicar muchísimo su situación de cara a una posible obstaculización en la investigación en la que ahora es parte en el delito de lavado de activos. Recordemos que estas denuncias se dieron, estos dichos se dieron antes de que se incluya el señor Bellido en la investigación por lavado de activos, pero ahora que ya se le ha incluido, yo creo que esto le podría jugar una carta difícil de poder superar. O sea, va a tener que dar explicaciones a nivel del proceso respecto a los pedidos que el Ministerio Público puede hacer en torno a una prisión preventiva. Y respecto al plano político, también podría darse lo mismo. De acuerdo, una última pregunta. ¿Cuánto puede tomar que la Corte Suprema decida sobre el caso de casación que se le ha sometido? Yo estoy sorprendida y agradezco mucho tu pregunta, la verdad, Fernando, porque yo no entiendo por qué hasta el día de hoy no se resuelve. O sea, hemos visto un habeas corpus que planteó el señor Cerrón en el Tribunal Constitucional que se resolvió en tiempo récord, porque lo cierto es que cuando uno quiere, puede. Sí. Y me sorprende un poco que haya pasado tanto tiempo y que hasta ahora la Corte Suprema, en un caso que tiene tanta importancia y trascendencia para la marcha de nuestro país, no haya una respuesta. ¿No? Entonces, yo creo que ahí ya el plazo venció en exceso. Estamos todos pendientes de lo que la Corte Suprema pueda decir y entiendo que ahora con estas nuevas investigaciones debería pues poner un acelerador y ya pronunciarse para culminar con esa situación de incertidumbre, que creo que es algo que quiere no solamente la población, sino también el mismo señor Cerrón, que es el que está aquí con la espada de Damocles desde hace mucho tiempo atrás. Dice que no teme a nada y demás. Hemos visto sus tweets, es como Donald Trump en esto. Muchas gracias, señora Romy Chan, por sus explicaciones sobre la práctica judicial y también sobre los temores que podemos tener sobre el funcionamiento correcto y no sesgado políticamente de las instituciones judiciales, incluso policiales. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la cual hablaremos sobre salud pública, porque hemos invitado al doctor Percy Maita Tristán para que nos haga un balance sobre el proceso de la vacunación.